Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 3, que es la integración del informe psicológico, del módulo Psicoterapia Infantil y del Adolescente. Soy la maestra Nancy Paola Carballida. El objetivo en este módulo es comprender las principales características de redacción del informe psicológico para lograr integrar los resultados obtenidos y realizar recomendaciones en función de la problemática detectada. Los temas que vamos a revisar es qué es un informe psicológico, diferentes tipos de informes psicológicos, las características del informe psicológico, los contenidos del informe psicológico y la devolución de resultados del psicodiagnóstico. Vamos a empezar definiendo qué es el informe psicológico. Es una comunicación escrita, ordenada, sintética, coherente y congruente que se da con otra persona. El objetivo va a ser transmitir los resultados y conclusiones de un proceso de evaluación previo. Esta transmisión de los resultados puede ser de forma verbal o de forma escrita. En este caso, en el informe, pues es también de forma escrita. Para poder realizar este informe, hay habilidades que el psicólogo debe de tener y conocimientos específicos. El primero de ellos es un conocimiento sobre el desarrollo infantil y adolescente, para saber en las etapas por las que está transitando el paciente y conocer qué cosas son esperadas y cuáles no son esperadas en esa edad. También debe de poseer las habilidades para analizar la información obtenida, sintetizarla y poder integrarla, dando coherencia en este informe y dando respuesta al motivo de consulta que es reportado. Existen dos teorías que fundamentan el informe psicológico. La primera es la teoría de la psicodinamia. Esta teoría explica el comportamiento inconsciente tomando en cuenta las motivaciones e impulsos. Y la psicogénesis. Esta refiere que el origen de las alteraciones se relaciona con las experiencias tempranas de la persona y que probablemente estas experiencias son las que establecieron las normas de motivaciones que rigen la psicodinamia de la conducta actual. Es decir, que las experiencias tempranas son el motivo de los comportamientos inconscientes que tiene la persona. Por ello es muy importante que en el informe se logren explicar estos dos componentes. Existen diversos tipos de informes psicológicos. El primero es el expediente psicológico, es decir, el informe que se integra al expediente, que es en el que nos vamos a abocar en esta presentación. También existe el informe psicológico en el ámbito educativo. En este no se va a profundizar tanto en los aspectos familiares porque no es necesario que la escuela conozca estos aspectos. Se va a centrar más en las habilidades y las capacidades intelectuales de la persona, así como algunas dificultades comportamentales y sobre todo enfatiza las recomendaciones que se deben de seguir para mejorar tanto el aprendizaje o el comportamiento del niño o del adolescente. El informe psicológico para el ámbito judicial también es requerido en algunas ocasiones, generalmente cuando hay está la situación de divorcio o de patria potestad o así. En este tipo de informe se enfatizan los aspectos conductuales, personales y sobre todo la dinámica familiar. En este tipo de informe, por ejemplo, no se resaltan los aspectos escolares. Existe también el informe psiquiátrico, que aquí se va a resaltar pues las cuestiones que nosotros veamos que hay de neurodesarrollo, por ejemplo, a otros profesionales, por ejemplo, neuropediatras, y también los informes laborales, que, bueno, aquí se resalta con habilidades que la persona tiene. Ahora, el contenido se va a adecuar respecto a quien solicita el informe.
Estos informes tienen características especiales. El primero de ellos es que las características deben de describir lo que la persona tiene y no se debe poner lo que no tiene. Es decir, podemos poner que el adolescente tiene poca tolerancia a la frustración, pero sería incorrecto poner que no es capaz de controlar sus impulsos. Es decir, lo que tiene es poca tolerancia a la frustración. Entonces siempre tenemos que poner en este informe las cosas que sí presenta, por ello casi siempre se redacta en positivo. Debe de ser un informe organizado, en el que se utilice un lenguaje claro, coherente, congruente y preciso, que también esto tiene que ir abocado con la información que sea objetiva y que sea la necesaria para ir respondiendo al motivo de consulta. Todos los datos deben de estar relacionados entre sí, es decir, la información que se encontró en la entrevista con los padres, en la entrevista con el adolescente o el niño, en el juego diagnóstico, en las pruebas psicométricas, en las pruebas proyectivas. Toda esa información tiene que ir relacionada, no puede estar aislada. Y una cosa muy importante es que se debe de tener un manejo ético de toda la información que se encontró y de la que se va a plasmar en el informe. El contenido del informe tiene 9 características principales. La primera es la ficha de identificación. Aquí se va a incluir el nombre de la persona a la que se está realizando la evaluación, la edad, la fecha de nacimiento, su grado escolar y también algunos datos de ficha de identificación también de los padres. Aquí se va a incluir la fecha en la que inició la evaluación. Posteriormente sigue el motivo de consulta. Aquí se tienen que mencionar las diferentes fuentes de las que obtuvimos información. Si solo fue de los padres y de la escuela, o de los padres, del niño, de la escuela, o si también hubo información del médico, por ejemplo, del neuropediatra, y se tiene que poner cuál es el motivo de consulta que cada uno de ellos refiere. En la parte de antecedentes se debe de indagar los antecedentes pre, peri y postnatales, así como antecedentes escolares, sociales, hábitos de sueño y alimentación. Se tiene que indagar también información relevante que sea para el caso. Por ejemplo, si tuvo en algún momento alguna caída importante o alguna cirugía importante, eso también se va a poner en la parte de antecedentes. Se indaga la dinámica familiar, los límites, las reglas, cómo se establecen, si hay consecuencias ante ellas. En las pruebas aplicadas se van a enlistar los métodos y pruebas que se aplicaron, poniendo el nombre completo de las mismas y la versión con la que se trabajó, es decir, el año. Porque, a veces cambian los factores de una versión a otra. En la integración de los resultados por áreas puede ser del área neuropsicológica, del área intelectual o del área emocional. Aquí primero se van a destacar las habilidades y capacidades que tiene la persona y posteriormente las dificultades que presenta. Dentro de las conclusiones o impresión diagnóstica se van a resumir la información más relevante que responde al motivo de consulta. Tratándose de los niños, generalmente estos diagnósticos por los cambios evolutivos que tienen pueden ser provisionales. En el caso de que cumpla el niño o el adolescente con los criterios para nombrar un diagnóstico, se debe de poner. Y se ponen recomendaciones o sugerencias. Estas van a ir enfocadas a las problemáticas que se encontraron. En la parte psicológica, qué tratamiento se sugiere. También se van a poner recomendaciones para casa y recomendaciones para la escuela. Y se va a poner también la firma de la persona quien realizó el informe psicológico. Ahora, hay que recordar aquí que la calidad de un informe psicológico no depende de la cantidad de lo escrito, pero sí debe de ser un documento completo, claro, veraz
y sobre todo que esté integrado. Una vez que se realiza este informe, es importante dar a conocer estos resultados o esta información a la persona que realizó la solicitud. En este caso se debe de programar una cita, ya sea con los padres, la escuela o la persona que pidió esta evaluación, y también se debe de dar estos resultados al niño o al adolescente para que ellos también conozcan qué es lo que está sucediendo con ellos. La comunicación se da escrita y oral. No en todas las condiciones se da el informe escrito, pero aquí sí va a ser, pero sí se tiene que redactar para integrarlo al expediente del profesional. Se tiene que presentar de manera ordenada y sintética, y también se debe de hacer de forma empática. Muchas veces los papás, aunque saben que el hijo tiene algunas dificultades, a ellos les abruma mucho cuando les decimos, les confirmamos un diagnóstico, por ejemplo, TDA. Puede ser una noticia muy abrumadora para ellos, pero muchas veces también es una noticia que, aunque les es difícil de escuchar, les representa alivio, de saber que algo pasa y que entonces algo también se puede hacer. Que justo en esta parte es donde se van a resaltar las recomendaciones en función de los resultados obtenidos. Aquí también, en esta sesión de devolución, el psicólogo tiene la tarea de responder las dudas que tengan los padres, la escuela, el mismo niño o el adolescente, y se programa la siguiente cita en caso de que los padres acepten el tratamiento, en donde también pues se va a establecer el encuadre del número de sesiones, los horarios y las veces en las que se va a atender a la persona. Les dejo algunas bibliografía que utilicé. Si tienen alguna duda, me lo pueden escribir en el foro.